Fijamonos, si nos dan una elipse por sus focos y un punto, llamemos P sub 1, aquí tenemos los radios vectores, P sub 1F y P sub 1F'. Estos radios vectores sabemos que la suma de P sub 1F más P sub 1F', esto es igual a la constante de la elipse, que sabemos que es igual al eje focal de la elipse. Muy bien, si ahora trazamos por F' un radio vector paralelo a F P sub 1 y por F el radio vector paralelo a P sub 1F', vemos que siempre podremos construir un paralelogramo, que será el F P sub 2 F' P sub 1. Esto será siempre un paralelogramo. F es una diagonal y P sub 1, P sub 2 es la otra diagonal del paralelogramo, ¿verdad? Como si son dos diagonales de un paralelogramo, se van a cortar en el punto medio O, que será el centro de la elipse. Es el centro de la elipse. Por lo tanto, si O es el centro de la elipse, P sub 1, P sub 2 es un diámetro de la elipse, ya que es una cuerda que pasa por su centro. Esto implicará que P sub 1, P sub 2 es un diámetro. Efectivamente, ya que es una cuerda que pasa por su centro. Veamos, vamos a trazar las tangentes en los puntos de un diámetro de la elipse. Estos radios vectores son lados paralelos, fijémonos que este ángulo y este de aquí son iguales. Luego vemos que la bisectriz del ángulo en P sub 1 y la bisectriz del ángulo en P sub 2, que son gamma, serán rectas paralelas. Trazando estas bisectrices, aquí tendremos la tangente en P sub 1 y la tangente en P sub 2, lo que nos permite decir que las tangentes en los extremos de un diámetro serán paralelas. T sub 1 será paralela a T sub 2. De esta construcción, trazando rectas tangentes en los extremos de un diámetro, si trazamos por F' la recta perpendicular a las tangentes, aquí tendremos que este ángulo, ¿verdad?, será 90 grados, el mismo que se forma aquí, claro. Tendremos los pies de las perpendiculares, llamemos M sub 1' y a este pie de la perpendicular llamémosle M sub 2'. Y el simétrico del foco respecto de la tangente, aquí tendremos un simétrico S sub 1', sabiendo que efectivamente M sub 1' F' tiene que ser igual a M sub 1' S sub 1', ¿verdad? Luego, por aquí tiene que pasar la circunferencia focal de centro F', es decir, sabiendo esto, F S sub 1', esto es igual a la constante que es igual al eje focal de la elipse, lo que hemos llamado 2. ¿Verdad? Luego, haciendo centro en F, con este radio trazaremos la circunferencia focal. Y esta circunferencia focal necesariamente veamos que tendrá que pasar por el simétrico del F' respecto de la otra tangente, que será este punto, vamos a llamarle S sub 2'. Estos son puntos que estarán en la circunferencia focal de centro F. Aquí la tenemos. Bien, fijémonos que si ahora prolongamos esta perpendicular, si trazamos por aquí una recta perpendicular a esa dirección, fijémonos que todas estas tangentes son rectas paralelas, tienen el mismo punto impropio, llamemos T del infinito, la dirección. Bien, esto nos permite trazar las tangentes a una elipse paralelas a una dirección dada. Dibujemos estos datos y resolvamos el problema. Veamos, aquí tenemos los datos. Una elipse dado por distancia focal y focos, nos dan la dirección T y nos piden trazar tangentes a la elipse definida por estos elementos paralelas a dicha dirección. Sabemos que si trazamos la perpendicular por un foco a dicha dirección,
donde corte a la circunferencia focal de centro en el otro foco, vamos a tener los simétricos. Bien, pues primero dibujemos la circunferencia focal de centro F y radio con radio A'. Trazamos dicha circunferencia focal. Si trazamos la perpendicular a la dirección por F', donde esta recta perpendicular a T corte a la circunferencia focal de centro F, tendremos los simétricos de los focos respecto de las tangentes y nos aparecerán las dos soluciones del problema. Fijémonos que solamente nos queda trazar las mediatrices de los segmentos F'S1' y F'S2'. Tendremos T'1, una tangente, y la otra mediatriz nos da las tangentes T2 a la elipse. Los puntos de tangencia van a ser los extremos de un diámetro de la elipse. Veamos si hallamos los puntos de tangencia uniendo los simétricos con los focos. Aquí tenemos un punto de tangencia, P', y el otro punto de tangencia uniendo F con S'2. Puntos de tangencia. Sabemos que uniendo estos puntos tenemos un diámetro de la elipse en cuestión, ya que esta cuerda se va a cortar en el centro de la elipse. Sabemos que se va a formar aquí un paralelogramo, ¿verdad? Uniendo F' con P'2 y F' con P'1. Esto sería un paralelogramo. Vemos que de lo estudiado en polaridad, el polo de este diámetro P'1, P'2 es la dirección T del infinito. Luego, si trazamos por O una recta paralela a dichas tangentes, aquí sobre esta recta, que tiene de dirección también T del infinito, polo del diámetro P'1, P'2, estará el D, diámetro conjugado de el P'1, P'2, ya que el polo de D será la dirección de este diámetro. Aquí la dirección de P', llamémosle P del infinito a la dirección, al punto impropio del diámetro P'1, P'2. Bien, pues este punto impropio es el polo de D. Por lo tanto, efectivamente, D y P'1, P'2 son dos diámetros conjugados de la elipse. El ángulo que forman estos dos diámetros, alfa, evidentemente en este caso alfa no es igual a 90 grados. Cuando el ángulo vale 90 grados son los ejes de la elipse. En el caso contrario tendremos dos diámetros conjugados. Bien, sabemos que conociendo dos diámetros conjugados también definimos una elipse. Claro, los puntos de intersección de D con la elipse serían los extremos del diámetro conjugado. Hemos dicho que P'1, P'2, esta recta, este diámetro es la polar de la dirección T del infinito y que, por lo tanto, P del infinito, punto impropio del diámetro, es el polo de D. De aquí, P'1, P'2 y la recta D, aquí estas serán dos diámetros conjugados. Son diámetros conjugados de la elipse. Ya sabemos que tendríamos que determinar la intersección de D con la elipse para tener los extremos de dicho diámetro. Este problema resuelto por afinidad será más cómodo que hacerlo por tangencias.